12:01, iniciamos esta edición con los datos más actualizados de la pandemia de COVID-19 en nuestro país y los vemos en pantalla. Ayer se reportaron un total de 2.559 casos nuevos este jueves. En total, durante la pandemia se acumulan 263.094 casos. De esos, de total de casos, hay 48.710 casos activos en este momento, es decir, que pueden transmitir el virus. En pantalla vemos los datos de los fallecidos. Este jueves se reportaron 15. En total de la pandemia se han reportado 3.341. De esas, 1.267 han sido mujeres y hombres, 2.074. En cuanto a hospitalizados, este jueves había 1.153 personas en un hospital, 30 más que el miércoles. En cuidados intensivos habían 409 personas, 4 más que el miércoles, con una edad de los 0 a los 84 años. En otros temas, aunque toda la fracción del Partido de Liberación Nacional fue enviada ayer a aislamiento preventivo por la aparición de un nuevo caso de COVID-19, la jefa de la bancada, María José Corrales, afirmó esta mañana que de momento no se han detectado más legisladores contagiados. La diputada aseguró que han estado en constante comunicación con el Ministerio de Salud en caso de ser necesario para un testeo masivo. Ante el contagio de COVID-19 de la diputada socialdemócrata Karine Niño, la jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional, María José Corrales, señaló que a 5 días de haber detectado un caso de COVID-19, hasta el momento no se han reportado más diputados contagiados con esta enfermedad. Asimismo, Corrales enfatizó que la fracción está en constante comunicación con el Ministerio de Salud en caso de ser necesario un testeo masivo, y agregó que las personas que tuvieron algún contacto con la legisladora o presenten algún síntoma deben realizarse la prueba. La fracción del Partido de Liberación Nacional tiene únicamente un caso positivo por COVID-19 confirmado, y los demás diputados y diputadas hemos tomado la disposición de que ante el mínimo síntoma vamos a proceder a realizarnos la prueba respectiva. Además, estamos en total anuencia de seguir las recomendaciones y disposiciones por los entes de salud correspondientes y así poder salvaguardar nuestra salud y la salud también de nuestros demás compañeros y compañeras legisladores. Al parecer, la fracción liberacionista compartió un almuerzo el sábado 1 de mayo. En esa actividad estuvo la congresista Karine Niño, quien habría presentado en el plenario la candidatura de la diputada Silvia Hernández para la presidencia del Congreso. Luego de que unos miembros de su núcleo familiar diera positivo, la diputada Niño informó el lunes de esta semana que se realizaría la prueba de COVID-19, la cual dio positivo. Esta situación originó que la fracción del Partido de Liberación Nacional y la presidenta del Congreso, Silvia Hernández, estén en aislamiento preventivo y también que no se sesionara en la Asamblea Legislativa este jueves. El área de salud de Tibás, administrado por la cooperativa Copesain RL, aumentó la cantidad de vacunas contra la COVID-19 que aplica por semana a la población mayor de 58 años. De esta manera se procura agilizar el proceso y abarcar a una mayor cantidad de usuarios. Adicionalmente, el centro habilitó un segundo vacunatorio ubicado en la iglesia Visión Osana, frente a la clínica de Tibás. La estrategia de la cooperativa permitirá duplicar la cantidad de dosis contra el coronavirus que han venido programando en los últimos meses, es decir, pasará de 900 a 1.800 personas citadas a vacunación. Esta semana se aplicaron 900 vacunas más a los adultos mayores y a partir del 10 de mayo se contempla aumentar la cantidad de dosis una vez que lo autorice la Caja de Seguro Social. A las 12:01 vamos a hacer un repaso por el estado del tránsito en algunas principales vías en nuestro país. Iniciamos en el sector del Real Cariari. A esta hora, a las 12:06, bastante despejado en este momento la General Cañas, poca cantidad de vehículos, condiciones de la superficie de rodaje en buen estado, no llueve por el momento.
Pasamos ahora a la ruta 27, específicamente después del peaje de Escazú. También en condiciones de tránsito fluido, un poco más de cantidad de vehículos en este sector. Tampoco llueve en este momento. En la rotonda de San Sebastián, un poco más de carros en este momento a las 12:06, gracias a imágenes de cámaras viales cr.com. Sí hay lluvia en este momento en este sector del país. Y finalizamos en el sector de Taras de Cartago, donde también está lloviendo en este momento. Para los conductores que transitan o deben transitar por este sector en los próximos momentos o horas, a tener precaución, poca cantidad de vehículos. Esta mañana inició la audiencia donde la Fiscalía solicitará medidas cautelares en contra del ex sacerdote Mauricio Víquez, quien fue extraditado al país este jueves. Hacemos una pausa comercial y venimos con el detalle de esta información. Hay un banco que sí es diferente a todos los demás. Es el único banco que durante los últimos 20 años ha dedicado más de 84.900 millones de sus utilidades para impulsar actividades de bienestar social, que se destaca por construir oportunidades para las personas, apoyando el desarrollo de nuestras comunidades. Un banco con productos y servicios accesibles que genera el crecimiento de las MIPYMES, creando oportunidades de trabajo. Nosotros sí somos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. Lo que sucede en nuestras comunidades, de costa a costa, informando a todo el país. Costa Rica Noticias Regional. Todos los días a la 1:30 de la tarde. Y los martes, luego de Soluciones del 13. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¡qué! ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. Banco Popular presenta el tipo de cambio. 12:09, le mostramos el tipo de cambio del dólar que aplica para este viernes. Según la referencia del Banco Central de Costa Rica, la compra se encuentra en 613 colones con 44 céntimos y la venta en 618 colones con 81 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. El ministro de Hacienda, Elian Villegas, desmintió que esta cartera presentará un proyecto de ley para aumentar el impuesto de bienes inmuebles. Villegas agregó que es falso que como parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional se haya incluido esta iniciativa. Este ministerio no apoya ningún plan en esta vía ni tiene previsto trabajar al respecto, aseguró. Por otra parte, el jerarca afirmó que el proceso de ajuste fiscal en el que trabajan tiene un componente de 2/3 de reducción de gasto público y dijo que este ha sido incrementado en los últimos meses. He observado en redes sociales que está circulando información relativa al impuesto de bienes inmuebles señalando que el Ministerio de Hacienda y que el Gobierno de la República tienen una propuesta para incrementar ese impuesto. Deseo dejar claro que es absolutamente falso. Dentro de la agenda negociada con el Fondo Monetario Internacional no existe ninguna propuesta para incrementar el impuesto a los bienes inmuebles. Hoy en nuestra sección de Animales en Libertad les presentaremos al jabalí. Este animal le encanta bañarse en barro y cubrir su pelaje formado por cerdas negras para proteger de sus depredadores.
El jabalí es un cerdo salvaje que representa uno de los mamíferos más grandes. La cabeza ocupa un tercio del arco total del animal, es alargada y cónica, y el hocico es usado como excavadora cuando busca alimento. Los ojos son sumamente pequeños y negros, el cuerpo es macizo y robusto. Las patas bastante cortas pero muy fuertes. El pie está previsto de 2 dedos con pezuña, siendo su huella muy característica. El colmillo se encuentra en el labio inferior, aunque el de los machos es más grande que el de las hembras. Están curvados a la altura de la boca. Además, los machos también poseen un colmillo extra situado en el labio superior, que es utilizado como afilador. El jabalí es un animal nocturno y tímido, y durante el día suele reposar en una especie de cama o pequeña excavación que realiza en el suelo, al abrigo de las rocas o matorrales. Su visión es escasa, pero su olfato y su oído son agudos. Generalmente vive en familia con un macho y una hembra, junto con sus crías. Las hembras conducen a los rayones y a los jabatos algo mayores, mientras que los machos protegen a la retaguardia del grupo. Entre otoño e invierno se pelean para conquistar a una hembra. Una de las grandes características de estos animales es que los baños de barro desempeñan un importante papel en la ecología de la especie. Incluso se ha considerado que estos tienen un importante papel en las relaciones sociales y sexuales. Estos baños pueden estar ligados a la persistencia de los olores corporales sobre un sustrato estable como el que proporciona una capa de barro adherida al pelo, que hasta sirven para perder rastros con los perros de caza, sin olvidar las funciones de marca territorial y sanitaria. A las 12:14 vamos con información en vivo. Esta mañana inició la audiencia donde la Fiscalía solicitará medidas cautelares en contra del ex sacerdote Mauricio Víquez. El abogado de los denunciantes considera que se debería aplicar una prisión preventiva por el peligro de fuga. Por su parte, el abogado de Víquez señaló que buscarán otra medida como el arresto domiciliario. El periodista Andrés Ortiz nos detalla. Adelante, Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Julieta, para usted y para los televidentes. Así es, esta audiencia de solicitud de medidas cautelares tenía previsto que iniciara a las 8:30 de la mañana aquí en el Juzgado Penal de Desamparados. Sin embargo, se atrasó y es a las 10 de la mañana que da inicio una vez que se realizó el traslado del ex sacerdote Mauricio Víquez de las celdas del OIJ en San José hasta este Juzgado Penal aquí en Desamparados. Hace pocos minutos ya finalizó por lo menos la primera parte de la audiencia debido a el receso del mediodía. Nos confirmó el abogado de Mauricio Víquez que la Fiscalía está solicitando 6 meses de prisión preventiva. Eso es lo que la Fiscalía ha solicitado y ahora a la 1:30 de la tarde se reanudará esta audiencia y solicitud de medidas cautelares con la exposición del abogado de Mauricio Víquez. Tal y como usted lo decía y además ya como lo confirmó el propio abogado de Mauricio Víquez, el abogado de las víctimas señalaba temprano antes de ingresar a la audiencia que la intención de ellos es que la Fiscalía solicitara la prisión preventiva. Veamos. Volvemos a la audiencia con el propósito precisamente de que el Ministerio Público solicite medidas cautelares y que la única que se me ocurre aquí que se le debe de imponer al padre Víquez es la medida cautelar de prisión preventiva por la gravedad de los hechos, por el peligro eminente de fuga, porque ya lo hizo, y por una posible obstaculización de la justicia. En consecuencia venimos precisamente pensando en que eso es lo más conveniente para efectos del proceso, para la pureza del mismo y la seguridad de las víctimas, que es en todo caso lo que más interesa en un proceso de esta naturaleza.
Bien, recordemos que Mauricio Víquez llegó al país el día de ayer, luego de un proceso de 1 año y 9 meses de extradición que se realizó tras su detención el 18 de agosto del año 2019 en México, y desde ese momento es que comenzó a realizarse el proceso de extradición para traerlo a Costa Rica y que enfrentara los hechos que aquí se le acusan. Precisamente la Fiscalía informó que los hechos que se le investigan en este momento son los presuntos delitos de violación, tentativa de violación, abuso sexual en perjuicio de 4 víctimas cuando estos eran menores de edad. Por eso es lo que en este momento se investiga, y la audiencia de solicitud de medidas cautelares que todavía se va a desarrollar durante horas de la tarde aquí en el Juzgado Penal de Desamparados. Veamos también lo que dijo el abogado de Mauricio Víquez antes de ingresar a la audiencia. Veamos. Sí, con probabilidad la Fiscalía efectivamente solicitará la prisión preventiva bajo el contexto de que se había previsto de que había una intención de fuga de parte de don Mauricio. En realidad, de acuerdo a lo que el proceso tiene, don Mauricio nunca había sido un reo rebelde por cuanto no estaba sujeto a un proceso judicial y no podríamos hablar de que él estuviera en fuga por ello. Entonces, en esta condición nosotros tenemos efectivamente la posibilidad de solicitar medidas alternas diferentes. Sabemos que él ha estado preso ya más de 18 meses. La medida de prisión preventiva en Costa Rica ordinaria es de 18 meses. También tenemos conocimiento de que el tiempo que él estuvo preso no se tiene como una medida preventiva, sino que es una medida que en el caso de una condena puede ser descontada. Eso tendrá que hacer la valoración el juzgador o la juzgadora para estos efectos, y así tendrá que ser tramitado. Recordemos que el 7 de enero del año 2019 es cuando el ex sacerdote Mauricio Víquez sale de nuestro país, sale hacia Panamá y posterior hacia México, ya confirmada esa información luego que se da este hecho. El 19 de febrero de ese año es cuando el Juzgado Penal de Desamparados solicita que la orden de detención internacional, y es proceso que se realiza durante ese tiempo. Estuvo en fuga 7 meses y es detenido el 18 de agosto del año 2019. Es aquí en el Juzgado Penal de Desamparados donde se está desarrollando precisamente esta audiencia, y luego de ser detenido es cuando se extradita a nuestro país. Se llega el día de ayer, tras 1 año y 9 meses de que se realizó este proceso, y ya comenzó este proceso judicial en Costa Rica. Julieta, por último, nada más recapitular que la audiencia de solicitud de medidas cautelares no ha finalizado. Será a la 1:30 cuando se reanude y se escuchará ya la parte del abogado de Mauricio Víquez exponiendo sus alegatos, y después se conocerá entonces la resolución, que ya también nos lo confirmó. La Fiscalía solicitó 6 meses de prisión preventiva. Julieta, esta es la información que tenemos desde Desamparados. Regreso con usted al estudio, y por supuesto que en la edición de la noche tendremos los detalles de la resolución de esta audiencia de medidas cautelares. Andrés, ¿me escuchas? Sí, le escucho, Julieta. Sí, una consulta antes de despedirte, Andrés. ¿Se tendría que definir hoy? Es decir, ¿hoy quedarían definidas esas medidas cautelares o podría extenderse esa audiencia para otro día, el lunes? No sé. En teoría debería definirse hoy. La audiencia sí finalizaría este mismo viernes. Lo que no se sabe es si la resolución estará en el mismo momento. En teoría sí debería de aplicarse si se le da la prisión preventiva tal y como la Fiscalía lo está solicitando, o bien las otras medidas como lo que solicita el abogado defensor, que se dicte un arresto domiciliario o bien un seguimiento con la tobillera electrónica. Esas son las medidas que ellos estarían solicitando. Pero en teoría sí debería definirse hoy y finalizar la audiencia el día de hoy. Muy bien, Andrés, gracias. Gracias. Gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz por esta información amplia desde la audiencia que se efectúa para definir medidas cautelares al ex sacerdote Mauricio Víquez por delitos sexuales. Vamos a cambiar de tema. Profesores de los colegios de Purral en Guadalupe y de Calle Blancos aseguran tener un brote de COVID-19 dentro de su población estudiantil y docente. No obstante, los datos reportados por el Ministerio de Educación Pública no reflejan esa situación. La periodista Andrea González nos trae el detalle. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Julieta y amigos televidentes.
El incremento acelerado en casos de COVID-19 que vive el país no es exento en los centros educativos, al menos así lo han denunciado autoridades del Colegio CTP de Calle Blancos y el de Purral de Guadalupe. Ellos aseguran que tienen un incremento acelerado, o sea, lógicamente que va de la mano con la situación país en caso de COVID. Nosotros logramos conversar esta mañana con don Gilberto Tomora, él es el vocero del CTP, veamos lo que nos explicó. Nosotros, al igual que la mayoría de las instituciones del país, estamos siendo afectados por esta nueva ola que ha traído un crecimiento exponencial de casos. Igual nos sucede. En este momento tenemos una importante cantidad de incidentes relacionados con el COVID. Cuando hablamos de casos, el manejo estadístico es un poquito complejo para que la gente pueda entender, ¿verdad? No es que tenemos una enorme cantidad de casos activos en este momento aquí adentro, pero de febrero al día de hoy tenemos un incremento muy elevado en la incidencia de situaciones relacionadas con el COVID. Muchos vienen por nexo, en cuanto a estudiantes, en cuanto a docentes. La situación en realidad es sumamente preocupante. Nosotros hemos salido a dar declaraciones, en el tanto es muy importante para la comunidad educativa nacional se tomen las medidas preventivas. Lo que hemos querido decir es, el año pasado, a los inicios de esta pandemia, con números muy inferiores, se nos mandó a la virtualidad. Y hoy, solo el Colegio Técnico de Calle Blanco, acumulado de febrero a la fecha, presenta un número muchísimo más elevado de lo que provocó antes la suspensión presencial. Ahora nos preguntamos y hacemos una excitativa al Ministerio de Educación en el sentido de qué es lo que estamos esperando para por lo menos hacer una suspensión temporal, 3-4 semanas, si es el caso, ¿verdad? Mientras pasa este crecimiento exponencial de casos que estamos viviendo en este momento. Consultamos también al Ministerio de Educación Pública sobre esta situación porque efectivamente los datos que ellos denuncian el día de ayer eran 54 casos, aseguraron en total durante este primer año de pandemia. No coinciden con los datos que han reflejado estas mismas autoridades al Ministerio de Educación Pública. Ellos aseguran, al menos en el Ministerio aseguran que es el mismo colegio quien brinda los datos a las autoridades y dan las denuncias. El problema aquí, según los mismos educadores, es que el conteo de casos no es siempre el mismo. Existe un desfaz entre el tiempo de reporte del Ministerio de Salud, el del MEP y los mismos centros educativos. Este caso se replica en el CTP de Purral. Veamos lo que nos dijeron. Sí, bueno, nosotros tenemos 16 casos con sospecha y 16 casos que son de funcionarios y 10 casos de estudiantes. Todo eso ellos están con sospecha. Hemos tenido pues la orden sanitaria de que están aislados, se tienen que aislar, pero de ahí a recibir el documento oficial por cada uno de ellos que tengan el COVID, no los he recibido. Entonces, no sé qué está sucediendo en ese sentido en las autoridades del Ministerio de Salud referente a esto y con lo que es la parte del Ministerio de Educación. ¿Cómo los consideran como COVID o no los consideran como COVID? Porque tengo entendido que para el Ministerio de Salud, tan solo el hecho que es conexo, ya se consideran que tienen COVID. Y para el Ministerio de Educación pareciera que no. Entonces, eso es una situación de comunicación o de coordinación que nos confunden a todos, desde el colegio hasta los padres de familia. Eso por un lado. Por otro lado, pues sí, lógicamente que como todos los colegios estamos pues con bastante preocupación en esta situación, porque todos estamos expuestos, los que somos de riesgo, porque yo también soy de riesgo, al contagio.
Y entonces nosotros hemos solicitado inclusive el teletrabajo, que se aplique la ley, que es una ley muy clara, que es la 6738, que puede aplicarse para cualquier funcionario público. Según nos explican, el conteo de casos registrado ante el MEP es un poco distinto dentro del centro educativo, porque el MEP toma en cuenta aquellos casos que, entre comillas, se alertan dentro del sistema, dentro de la institución. Es decir, si un muchacho o un niño viene a clases con un síntoma y se alerta y queda positivo ante el Ministerio de Salud, ese caso empieza a contar como un caso positivo en el centro educativo. No así los casos por nexo, que pueden ser que un núcleo familiar haya tenido un caso positivo y uno de los estudiantes del centro educativo también haya sido positivo, o esos estudiantes no están tomados en cuenta, y esos son los casos que no coinciden entre los reportes o las denuncias que están haciendo los colegios y los reportes oficiales del MEP. Nosotros ayer dimos la primera nota, la primera parte de esta información en nuestras redes sociales, y algunas de nuestros lectores nos comentaron: esto mismo está pasando en todas las instituciones. Aquí estoy sentado en mi aula sin estudiantes, denuncia un lector. Otro dice: y eso es lo que está pasando en todas las partes. La consigna es proteger las pruebas, asegura. Un tercer lector dice: creo que los directores no manejan el dato real de los centros educativos. Ayer lo dije, el martes nuestro director dijo que mi cole no tenía casos, mientras que yo tenía en el aula 3 justificaciones por correo de estudiantes que estaban con orden sanitaria, 2 positivos y un nexo. Esta es la situación, Julieta, que se está viviendo en los centros educativos, donde los mismos profesores dicen tener un poco lejos el control de los mismos estudiantes, que no respetan el distanciamiento por más que ellos quieran, se cumplen protocolos a la entrada y demás, pero las burbujas sociales finalmente se terminan por romper, y esa es la preocupación que tienen alerta a los profesores y personal docente. Ustedes siguen con más información allá en el set principal. Gracias, Andrea, por esta amplia información. Daremos seguimiento, por supuesto, al tema, tanto en nuestras redes sociales como también en la cobertura que realiza Andrea del tema educativo. Siempre en temas educativos, el Ministerio de Educación Pública dio a conocer hace algunos momentos que la aplicación de las pruebas FARO cambiará de fecha y no se realizará en los meses de mayo y junio del 2021. Esto como producto de un análisis detallado entre las autoridades del Ministerio de Educación Pública y el Consejo Superior de Educación, que tomaron la decisión. Giselle Cruz, ministra de Educación Pública, mencionó que las nuevas fechas se estarán comunicando de forma oportuna, siempre pensando en el bienestar de los estudiantes. En vista de la agudización de la pandemia y la necesidad de apoyar la reducción de movilidad durante estas semanas, tomamos el acuerdo de modificar las fechas de las pruebas FARO. Como lo hemos hecho a lo largo de esta crisis sanitaria, articulamos nuestras decisiones con el Ministerio de Salud para salvaguardar los derechos a la vida y la educación, explicó la ministra, como parte de las acciones implementadas ante la pandemia del COVID-19. Las pruebas nacionales para el fortalecimiento de aprendizaje para la renovación y oportunidades FARO tiene objetivo principal recolectar información diagnóstica del nivel de desempeño de los estudiantes en las habilidades y aprendizajes esperados. Repetimos entonces, el Ministerio de Educación Pública ha dado a conocer que las pruebas FARO ya no se realizarán entre mayo y junio como se tenían previsto, y la fecha se dará a conocer en los próximos días. 12:30, el sindicalista Albino Vargas enfrentará un juicio por el presunto delito de instigación pública, según resolvió el juzgado penal del primer circuito judicial de San José. Hacemos una nueva pausa y venimos con esta información. Mi hijo Sebastián pasa mucho tiempo con su celular y su computadora. Por eso analizamos los beneficios y riesgos del Internet, sus gustos propios y cómo distribuir bien el tiempo. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. 101.5 Costa Rica Radio presenta la primera revista informativa hecha en Costa Rica sobre el acontecer internacional. ¿Qué ocurrió durante la semana en el mundo y cómo nos afecta? Descúbralo en Conexión Mundial, todos los viernes a partir de mayo por 101.5 Costa Rica Radio y costarricamedios.cr.
Yo miro por la ventana en la mañana, a la mañana. Miro si hoy está lloviendo, miro si hoy sale el sol. Celebramos el Mes PYME con condiciones especiales para reactivar tu empresa. Aprovechalas por tiempo limitado al solicitar tu crédito. Con 32 minutos, el sindicalista Albino Vargas irá a juicio por presuntamente promover cierres de fronteras y vías nacionales durante un encuentro social multisectorial en el 2019. El Tribunal Penal no ha fijado la fecha del juicio, mientras que Vargas adelantó que elevará el caso a las instancias internacionales. El juzgado penal del Primer Circuito Judicial de San José decidió llevar a juicio al secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, Albino Vargas, para que enfrente un juicio por el presunto delito de instigación pública. Precisamente sobre este mismo tema, el sindicalista señaló que está con la frente en alto. Mostró estar tranquilo, pues aseguró que seguirán con las luchas en pro de la ciudadanía. Vargas agregó que por la aparente doble democracia plantearán la situación en el escenario internacional. Lo que sí sorprende es que el acusado, que soy yo, y mi abogado defensor, nos enteremos por la prensa y el juzgado no nos avisó, no nos notificó a tiempo. ¿Qué va? Uno duda mucho de la transparencia del Poder Judicial. De verdad que los ciudadanos tenemos razones para estar perdiendo la confianza en la institucionalidad pública de este país. Sobre este tema, la coordinadora del Movimiento Ciudadano Costa Rica recordó que en nuestro país se debe respetar el régimen jurídico constitucional y ordinario y que nadie está autorizado a irrespetarlo. En el caso de don Albino, a quien respetamos como dirigente, cometió un error al ir más allá de lo que la legislación permite, aún con las libertades sindicales protegidas por la Constitución. Es cierto que hay derecho a sindicalizarse, es cierto que hay derecho a manifestarse, a asociarse para fines lícitos, a hacer marchas organizadas, pero no entorpecer el normal desenvolvimiento de otros derechos de los ciudadanos. Ordenar bloqueos, indicar que hay que cerrar carreteras, la 27, la 32, Ochomogo, eso es lesionar los intereses de otros ciudadanos también que tienen derechos fundamentales. En la oficina de prensa del Poder Judicial nos indicaron a Costa Rica Noticias que por ahora no tienen la fecha en que se llevará a cabo el juicio en contra del señor Vargas. El Código Penal tipifica el delito de instigación pública en el artículo 280 y señala que cuando una persona convence a otra de cometer delitos contra la tranquilidad pública. Cambiamos de tema. Este 7 de mayo se celebra el Día Nacional del Calipso y el legado del artista nacional Walter Ferguson, quien llega a sus 102 años de vida y legado. Para festejarlo, el medio digital Soy Limón tendrá una amplia agenda de actividades para disfrutar de la música caribeña. Este viernes 7 de mayo se celebra el Día Nacional del Calipso y pese a la pandemia de la COVID-19, Cahuita realizará una conmemoración virtual al son de la música caribeña con representantes artísticas, históricas y mensajes de diferentes figuras del país. La distinguida música afrocostarricense se hará sonar a partir de las 5 p.m. por medio de la transmisión virtual del medio Soy Limón, que además transmitirá para la Alianza Informativa Limonense de forma simultánea. También se celebrará a don Walter Ferguson, el rey del calipso costarricense, quien llega este viernes 7 de mayo a los 102 años de vida. Desde el 2012, Costa Rica declaró el género musical denominado calipso limonense como destacada expresión del patrimonio cultural inmaterial afrocostarricense. El público que siga la transmisión podrá disfrutar de una oferta variada de música y baile con el Cinem Cum Limón, Caribbean Sound, Shati
Calipso, profetas.com y más. También podrás seguir las actividades en el Facebook Live de Soy Limón CR. El 7 de mayo se celebra el Día Internacional del Calipso. Es el natalicio de don Walter Ferguson. Es una oportunidad extraordinaria para reconocer el patrimonio inmaterial de lo que significa el calipso costarricense y a don Walter como el padre del calipso costarricense, pero además es una posibilidad de celebrar la cultura de Cahuita y de la gente de Cahuita, que es un pueblo tribal cuna del calipso costarricense. En el 2018, Walter Ferguson fue declarado como ciudadano distinguido y padre del calipso, quien vive desde su infancia en Cahuita, y es allí donde ha desarrollado toda su obra musical, convirtiéndose en un referente del calipso tanto a nivel nacional como internacional, especialmente con canciones como Cabin in the Guata, Callao o Caribbean Day, cuyas letras reflejan las vivencias del pueblo y denuncian diversas problemáticas sociales del Caribe costarricense. En el 2018, nuestra Asamblea Legislativa promulgó la ley número 9612 que declara la música de calipso limonense Patrimonio Cultural Inmaterial Costarricense y a la comunidad tribal de Cahuita como su cuna. Además, declara el 7 de mayo de cada año el Día Nacional del Calipso Costarricense. Esta fecha es elegida en honor al natalicio de uno de los padres del calipso, que esa misma ley reconoce como ciudadano distinguido, el maestro Walter Ferguson. En esta fecha, don Walter celebra su cumpleaños número 102. Junto a muchísimos costarricenses, soy de las personas que ha disfrutado su música, su calidez en la interpretación, la sencillez y la originalidad con la que dibuja las particularidades de su pueblo, sus personajes y vivencias a través de todas sus canciones. El calipso limonense es considerado por la población negra de Limón como una auténtica expresión musical de la etnia y parte esencial de su identidad cultural. $12:38, momento de los deportes con nuestro compañero Gerardo Coto. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal, mi estimada Julieta? Muy bien. ¿Es el atuendo? ¿Hoy tocó de ese color o no? Entonces, nada más en eso. Coincidencia. Claro, me imagino. Bueno, sí. Pues vamos a empezar hablando de los colores de ese atuendo suyo, mi estimada Julieta. Bienvenidos a los deportes, porque la Liga Deportiva Alajuelense consiguió su mejor cuota goleadora en torneos cortos en el Apertura 2019 con Andrés Carevic en el banquillo. Hoy los manudos están a 2 tantos de igualar ese registro y a 5 del récord general que está en manos del Saprissa. La liga se ha caracterizado por su poderío en ataque, con jugadores que cargan muchos goles a cuestas como Marcelo Hernández, Johan Venegas y Jürgens Montenegro. Esto les ha permitido a los erizos registrar una de sus mejores cifras anotadores en fases regulares de torneos cortos. Alajuelense ha conseguido 47 anotaciones en los 20 juegos que ha disputado en el Clausura 2021, con lo que está apenas a 2 tantos de la mejor marca del club, conseguida en la Apertura 2019, en el primer campeonato dirigido por Andrés Carevic, cuando cerró la primera fase con 49 dianas. En los 2 partidos que le quedan a la liga, ante Sporting FC y Guadalupe, podrían superar esta marca y alcanzar, por primera vez en la historia de los campeonatos cortos, la cifra de 50 tantos en fase regular. El récord está en manos de Saprissa, que en el verano 2017 celebró 52 veces. Es decir, los manudos necesitan 5 goles para igualar la mejor marca en la historia de torneos cortos. En este certamen el campeón nacional promedia 2,35 tantos por juego y solo en un partido se fue en blanco. Los buenos números han sido producto del volumen ofensivo del equipo, pero especialmente por el olfato goleador de sus 3 principales delanteros. Entre el cubano Hernández, Venegas y Montenegro suman 29 anotaciones, más que 7 equipos. Hernández y Venegas son los sublíderes de goleo con 11 tantos cada uno menos que el jamaiquino del Santos, Javon East. Montenegro es el quinto en la lista de anotadores del torneo con 7 dianas. Además de buscar superar su mejor cuota goleadora en torneos cortos, con los 2 juegos pendientes la liga podría alargar su invicto a 27 partidos, con lo que empataría el registro del colombiano Jorge Luis Pinto de la temporada 2002-2003 y quedaría a 6 encuentros del récord nacional, impuesto por el checo Jan Postulka en 1992, también con Alajuelense.
Sería espectacular terminar el torneo, ojalá Dios quiera, quedando campeones y invictos. Sería algo, no sé si lo habrán hecho en algún momento. Por ahí vemos cada partido con la seriedad del caso, queremos salir a ganar en todos los campos, y así se ha visto en el torneo, y no va a ser, como te digo, no va a ser la excepción en estas fases finales. Queremos siempre ganar, esa es la ideología de la liga, siempre ha sido así. Alajuelense enfrentará a Sporting FC el lunes a las 3 de la tarde y a Guadalupe el próximo jueves a la misma hora. Solo una vez de entre 6 ocasiones que Saprissa fue tercero en la fase regular de un torneo de primera división pudo salir campeón. Además de eso, nunca pasó como cuarto lugar en instancia de semifinales o cuadrangulares. Clasificar tercero o cuarto no es una garantía de título para el Saprissa, al menos así lo cuenta la historia reciente del torneo nacional. Solo una vez, cuando los morados lograron meterse con los pelos en el alambre en la instancia final, salieron con el título. Esa ocasión se presentó en el invierno 2014, cuando con 41 puntos ingresó como tercero. Dejó en el camino de las semifinales a Alajuelense y arrodilló al Herediano, que era el equipo que mejor pintaba, para ceñirse con el cetro, y le ganó la final con marcador de 5-3. Vale destacar que los tibaseños, en la posición más baja en la que entraron, fue como terceros. Así le sucedió en invierno 2011 con 35 puntos, en verano 2012 con 36, verano 2013 con 38, invierno 2014 con 41 y apertura 2015 con 39. Para el actual clausura, que finalizará en su etapa regular el jueves próximo, Saprissa podría avanzar como tercero, ya sea con 29, 30 o 32 puntos, o bien con cuarto en 29 unidades. En el 90% de ocasiones en que Saprissa fue campeón, clasificó siendo primer lugar de la tabla. Pfizer, BioNTech y el Comité Olímpico Internacional anunciaron un acuerdo este jueves para suministrar vacunas a deportistas que estarán en Tokio 2020, bueno, que será 2021. Sin duda una gran noticia para Henry Núñez, presidente del Comité Olímpico Nacional, quien mantiene las expectativas de enviar una delegación de al menos 11 costarricenses a las justas. Grandes noticias llegaron al Comité Olímpico Nacional, ya que el Comité Olímpico Internacional anunció un acuerdo con Pfizer y BioNTech para que las delegaciones de cada país sean vacunadas antes de las justas olímpicas en Tokio, de manera que sean más seguras para todos. Esto es un respiro en medio de la incertidumbre que ha significado la agresividad con la que la pandemia ha atacado en las últimas semanas al mundo. Las empresas estarían coordinando con cada país para que la segunda dosis sea aplicada antes de que lleguen a la capital japonesa, para que de esta forma estén inmunizados. Una gran noticia para Henry Núñez, quien estaba solicitando al gobierno de Costa Rica ayuda para enviar a la delegación tica con la vacuna. Nosotros hemos estado haciendo diferentes gestiones, tanto a nivel nacional como el Comité Olímpico Internacional a nivel internacional. Hoy de hecho recibimos un comunicado del Comité Olímpico Internacional donde nos indican que han hecho un convenio con la Pfizer. Habían hecho un convenio anteriormente con la vacuna de China, y los países que tenían la vacuna de China podían acceder a la vacunación de sus atletas olímpicos. Y en el caso, y hoy recibimos la buena noticia de que se ha hecho un convenio similar con Pfizer. Entonces esperamos que eso nos pueda facilitar la vacunación de nuestro equipo olímpico y paralímpico. A menos de 80 días para que den inicio a las justas olímpicas, Núñez sigue con el objetivo de tener una delegación de al menos 11 atletas. Aunque no hay clasificatorio de boxeo para América, se espera que la otra semana se defina al menos un wild card para Costa Rica, mientras que todavía hay opciones en atletismo, surf, judo y otras disciplinas. Y la proyección va exactamente igual que al principio, ¿verdad? Tratando de clasificar todavía a 10 o 11 atletas. Todavía tenemos 5 atletas clasificados, tenemos 12 o 15 atletas buscando la clasificación, y de ahí esperamos que por lo menos unos 5 o 6 puedan obtenerla. Andrea Carolina Vargas, quien ya está clasificada a Tokio, logró vacunarse en los Estados Unidos, al igual que su entrenadora. Otro atleta que aprovechó para obtener la inmunización fue Roberto Sawyers, quien reside en Puerto Rico. Este fin de semana no hay competencias a nivel nacional debido a la tercera ola pandémica. Sin embargo, 5 costarricenses verán acción fuera de nuestras fronteras, 4 de ellos con la intención de acercar sus marcas hacia Tokio 2020.
El atletismo nacional se prepara para tener un fin de semana bastante activo, al menos a nivel internacional. 5 figuras de diferentes modalidades de la disciplina verán acción fuera de las fronteras del país. Los primeros en ver acción serán los atletas de marcha y la juez oficial con licencia certificada a nivel internacional, quienes viajaron este miércoles a Guayaquil, Ecuador, para participar en la Copa Panamericana de Marcha, pactada en principio para el sábado 8 de mayo, y tras el toque de queda anunciado por el gobierno, la prueba se adelantó para este viernes 7 de mayo. Ellos son Noelia Vargas y David Cordero. Ambos participarán en la prueba de 20 kilómetros, quienes buscarán mejorar su marca con el fin de sumar puntos en ranking y dar un paso más cerca a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A la vez, viajó la juez oficial Wendy Vargas, quien ha sido solicitada para ser parte del staff de jueces que tendrán a cargo el debido juzgamiento de la competencia. Por su parte, la atleta Irma Harris, de la prueba de los 400 metros planos, participará en el Cadet Outdoor Track and Field Complex de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, a realizarse este viernes 7 de mayo en Colorado, Estados Unidos. Dylan Suárez, por su parte, atleta de lanzamiento de martillo, quien se encuentra hace 2 semanas en El Salvador realizando un campamento, verá acción este domingo. Para finalizar, el atleta olímpico Roberto Saugers competirá en Puerto Rico. Saugers está trabajando en recuperar el ritmo después de las operaciones que se realizó el año anterior para así conseguir la marca a Tokio 2020. Bien, antes de terminar, y voy a hablar aquí una cosita con Julieta también que les interesa, pero Guadalupe, Julieta y amigos, le clausuraron el Collella Fonseca hoy porque los encontraron entrenando, y como se sabe no se puede hacer pues, absolutamente nada, ¿verdad? Sí. Pero la UNAFUD ha mandado un comunicado diciendo que en relación con los entrenamientos de primera división, el Consejo Director comunica: nuestro asesor legal, licenciado Sergio Rivera, está estudiando el tema, ya que al día de hoy ni UNAFUD ni los clubes han recibido comunicación oficial de que los entrenamientos están prohibidos, a pesar de que se le solicitó al Ministerio de Salud aclarar el tema. Entonces, de parte de UNAFUD, no hay un papel, ¿verdad? Aunque se sabe que supuestamente no se puede hacer nada, pero no hay una comunicación para UNAFUD. Entonces, ¿quién hacemos caso, verdad? Sí. Bueno, habrá que ver qué se resuelve durante estos días, Gerardo. Y bueno, hasta donde tengo entendido, la comunicación del Ministerio de Salud fue suspendida toda actividad, ¿verdad? Al menos fue ese. Sí, bueno, tanto así que no hay fútbol, ¿verdad? O sea, no hay campeonato. Los demás equipos no van a entrenar para que no, por temor de que les clausuren los estadios, pero a Guadalupe sí le pasó. Entonces, qué complicado se vuelve ese tema, ¿verdad, Julieta? Porque... Sí, en pandemia, y bueno, a todos nos ha tomado también por sorpresa muchas situaciones, ¿verdad? Y se ha complicado en muchísimos temas, Gerardo. Sí, totalmente. Sí, la Champions femenina, le iba a comentar, el próximo 16 de mayo es la final, el Chelsea y el Barcelona. Y estábamos hablando ahorita, antes de entrar a la sección, que Chelsea va a estar en mujeres y en hombres, ¿verdad? Y que nunca había pasado. Primera vez. Bueno, habla bien de la organización, ¿verdad? Del Chelsea. Claro, ¿te imaginas que gane las dos cosas, verdad? Sería ¿verdad? Histórico para el Chelsea, ¿no? Sí, me gustan los dos equipos. Soy más aficionada al Barcelona femenino, porque lo he visto jugar y me parece maravilloso cómo juegan. Pero bueno, el Chelsea está ahí por algo, ¿no? Sacó a varios grandes equipos. Te soy sincero, no he visto al Chelsea, sí, al Barcelona pues obviamente sí lo he visto jugar, pero pues bueno, si mantiene ese tipo de fútbol inglés, que es muy electrizante, muy vertiginoso, pues deben jugar. Sí, se reforzó muy bien, contrató jugadoras que estaban en la MLS, en otros equipos que han jugado Champions League, se reforzó muy bien para que vea el partido el 16 de mayo. El 16 es la Champions femenina y el 29 es la masculina. Los tenemos presente ahí, después lo charlamos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Gracias, Gerardo. Mucho gusto. Feliz fin de semana. Igual. Iván Duque buscará apagar las mortales manifestaciones en Colombia y convoca un diálogo con todos los sectores. Nos separamos un momento, hacemos una pausa y ya regresamos con el campo internacional. En 13, Costa Rica Televisión, producimos audiovisuales con sello nacional. Por eso, el 80% de nuestros contenidos son hechos en Costa Rica, tanto de producción propia
como en alianza con los cineastas y productores audiovisuales de nuestro país. Lo que más nos llena de orgullo es mostrar en las pantallas la riqueza de nuestra cultura, esa identidad que nos distingue como costarricenses. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. ¿De dónde proviene el chocolate? ¿Cuáles son los procesos a través de los cuales llega hasta nuestras casas a diario? Viajemos pues al origen y a la evolución del cacao y dejemos que nuestro paladar deguste las virtudes que hay en él. Con olor a región. Los domingos a las 12 de la tarde, con repetición los lunes a las 10:30 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Yo lo que no entiendo es por qué tu abuelo te persigue. Dejen de perder el tiempo y encuentren al niño. Qué raro que es todo esto. Esta vez no podrá escapar. Cibú y el zorro plateado. Todos los sábados a las 10:55 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Todos los días a la 1 de la tarde y los martes luego de la conferencia del COVID. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Como informábamos antes de la pausa, el gobierno de Colombia llamó este jueves a un diálogo entre quienes marchan y quienes no marchan en las protestas contra el presidente Iván Duque, que dejan al menos 24 muertos en 9 días. Colombia cumple su 9º día de manifestaciones en contra del gobierno de Iván Duque. Las protestas aflojaron el jueves en todo el país, aunque en la tarde había convocatorias en Bogotá y Pereira, donde la víspera balearon a 3 manifestantes, uno de ellos diagnosticado con muerte cerebral. Las movilizaciones han sido en su mayoría pacíficas y festivas, pero en algunas ciudades se han presentado disturbios y choques con la fuerza pública que dejan 24 muertos. La juventud ha abierto los ojos y quiere un futuro mejor para el país, que estamos cansados del mismo gobierno y que se pasen la pelota del uno al otro y que no hayan garantías para las personas y los ciudadanos. El presidente llamó el jueves a un diálogo entre quienes marchan y quienes no marchan. El consejero presidencial Miguel Ceballos, mediador del gobierno con los manifestantes, aseguró en un mensaje a Blue Radio que hay que escuchar a todos los sectores del país, pero también el país tiene que escuchar al gobierno. Ceballos aseguró que citará a los líderes de las protestas el lunes en un lugar fuera de la sede presidencial. Desde el 28 de abril, sindicatos, estudiantes, indígenas, ambientalistas, entre otros sectores, se congregaron alrededor del llamado Comité Nacional del Paro para exigir cambios en las políticas de gobierno. No estamos apoyando el paro, no estamos en favor ni en contra de nadie, simplemente estamos en favor de la paz. Y estos son actos que contribuyen a la paz. Los líderes de las movilizaciones se dijeron abiertos a un diálogo con Duque sin intermediarios, pero exigieron desmilitarizar el país. El Ministerio de Defensa desplegó 47.500 uniformados en todo el territorio durante las manifestaciones y culpa a disidencias de las FARC y al ELN de lo que consideró vandalismo en las calles. La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y organismos defensores de derechos humanos rechazaron los abusos policiales durante las manifestaciones. Hablemos de continente. China descartó que el cohete que quedó fuera de control tras separarse de la Estación Espacial de Pekín cause daños en la Tierra. Esto luego de que Estados Unidos advirtiera de un posible peligro. China minimizó el viernes el riesgo de que el cohete que está fuera de control tras separarse de la Estación Espacial de Pekín cause daños en la Tierra. Expertos militares estadounidenses señalaron la víspera que el cohete Larga Marcha 5B podría caer en la superficie en algún momento entre el sábado y el domingo. El cohete tiene un diseño técnico especial y la mayoría de los componentes serán destruidos por ablación durante el reingreso.
La probabilidad de causar daño a las actividades de aviación o personas en tierra es extremadamente bajo. Las autoridades competentes informarán al público de la situación de manera oportuna. China lanzó a finales de abril el primero de los 3 elementos de su estación espacial. Tras la separación del módulo, el lanzador comenzó a orbitar el planeta en una trayectoria irregular, perdiendo altura lentamente, haciendo casi imposible cualquier predicción sobre su punto de entrada a la atmósfera y por tanto de su punto de caída. El secretario de Defensa de Estados Unidos insinuó que fue una negligencia por parte de China dejar que el cuerpo del cohete saliera de órbita. Pasamos a Estados Unidos. El gobernador de Florida, quien suena como posible candidato presidencial en Estados Unidos para el 2024, firmó el jueves una ley electoral que complace a los seguidores de Donald Trump, pero que sus críticos acusan de suprimir el derecho al voto. Reforma electoral en Florida que complace a los seguidores de Donald Trump. El gobernador de este estado al sureste de Estados Unidos, Ron DeSantis, firmó el jueves una ley que impone la necesidad de un documento de identidad para solicitar la papeleta por correo, reduce la disponibilidad de los buzones donde se depositan los votos y prohíbe el uso de fondos privados para financiar gastos electorales. El republicano firmó la ley en Palm Beach en un evento en exclusiva para el canal conservador Fox News, considerado favorable al expresidente Trump. Hicimos una maravillosa firma de ley para esta gran ley de elecciones y fue en vivo en televisión nacional en Fox and Friends. Estamos felices de haberles dado la exclusiva y creo que salió muy bien. Eso se transmite a millones de personas, obviamente a todo el país. Un gran número de personas en Florida lo están viendo. Florida se une así a la creciente lista de estados republicanos que revisaron sus leyes electorales tras los comicios de 2020. En otros estados, el voto por correo fue la pesadilla de Trump, ya que fueron estas papeletas las que inclinaron la balanza a favor de su rival demócrata Joe Biden. Ante su derrota, el expresidente republicano clamó fraude electoral sin presentar pruebas. Los críticos consideran que la ley aprobada en Florida es una forma de supresión del voto. Saber que Florida está siguiendo el camino de Georgia al implementar nuevas barreras para que la gente pueda depositar su voto y las papeletas de las personas que les han dado permiso es terrible. Activistas consideran que la nueva ley impacta de manera desproporcionada la posibilidad de que votantes afroestadounidenses, latinos y con discapacidades puedan emitir su voto. Estados Unidos no emite una cédula de identidad a toda su población como en otros países. La identidad se verifica normalmente con la licencia de conducir, algo de lo que carecen las minorías y las personas de bajos recursos. Hasta acá las noticias, gracias por acompañarnos a las 7 de la noche en nuestra edición estelar e invitarlos a la edición de fin de semana este sábado y domingo a las 6 de la tarde. Que la pasen bien, feliz fin de semana. Calypso is a music so sweet. I love the rhythm, I love the beat. So anywhere you are on your feet, and you dance with the music all through the week, then I show to Calypso with the car way back. I want the people to understand. Everywhere the violin play the Calypso just sweet. This is a rhythm from Trinidad. Aló, Nina. Hola, gorda. Mamá me dijo que no te podía visitar, pero quería que me contaras un cuento de chiquitita. En un tiempo muy, muy lejano, había una niña de 10 años llamada Nina y su mejor amigo Cleo, un chancho rosado con manchas negras que parecía casi un dálmata. Nina, ¿y dónde vivía Cleo? Cleo vivía con nosotros en el patio. ¿Tenías un chancho en el patio?